Bienvenidos, abocados de nuestra historia, sabor de un patrimonio, serie número 3. Mi nombre es Lucero Soto y nos encontramos en Chuchota, Michoacán, famoso por su pan tradicional. Y bueno, ¿cómo no comenzar aquí este programa que se llama El que hambre tiene, en pan piensa? Comencemos. Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando. Vengo de tierras lejanas, no más por ti preguntando. Bienvenidos a esta tercera serie de nuestro programa Bocados de nuestra historia, el sabor del patrimonio. Hoy, en este segundo programa, vamos a hablar de un tema maravilloso que es el pan. Y por esta razón, el programa se llama El que hambre tiene, en pan piensa. También podría haberse llamado ¿A quién le dan pan que llore? O de muchas otras formas, ya que México y los países de habla hispana somos ricos en proverbios, en adagios, en frases relativas al pan. Como el pan es algo tan indispensable en nuestra vida, este será nuestro tema de hoy. Y para hablar de este tema están con nosotros tres distinguidos investigadores de nuestra universidad y de otras universidades. Tengo el gusto de presentar a ustedes al doctor José Luis Juárez López. Él es profesor investigador en la Escuela Nacional de Antropología, es autor de varios libros en relación con temas de alimentación que podrán ustedes conseguir en las librerías. Está también con nosotros el doctor Ángel Méndez Montoya. Él viene de la Universidad Iberoamericana, donde es profesor de Filosofía y Teología, y es un experto en estos temas, como ya lo señalaremos después. Él tiene un libro muy importante sobre estos temas. Y el maestro Paris Aguilar Piña, que es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y uno de los investigadores más destacados en el área de antropología de la alimentación. ¿Qué buscamos en este programa? ¿Qué es lo que queremos que ustedes vean en este programa, exploren con nosotros y tal vez aprendan algo? Pues justamente el contexto en el cual los mexicanos comemos el pan. Hay que recordar que el pan es un producto que no existía en el México prehispánico, es un producto que llegó con la colonia, tuvo que ser precedido por el trigo, ya que de la harina de trigo se fabrica el pan. Hubo una serie de gremios relacionados con la fabricación de pan. Hemos perdido mucho los nombres de los panes, sin embargo trataremos de rescatar algunos para ustedes. Después, cuando las cámaras hagan un acercamiento a nuestro set, verán ustedes que aquí tenemos algunos sabrosos panes mexicanos. No está cambiando las costumbres. Hoy cada vez tenemos menos panaderías artesanales y más pan industrializado. Hemos perdido variedad. Sin embargo, como veremos a lo largo del programa, todavía es posible encontrar buenas panaderías y pan tradicional en México. Y finalmente, pues lo que queremos es que ustedes reflexionen en el papel tan importante que tiene para todos nosotros el consumo de pan y cómo en México esto es parte de una larga tradición. Les recordamos a ustedes que este es un programa en vivo. Estamos en este momento que usted nos ve en el estudio y pueden ustedes llamarnos, y de hecho les pedimos que lo hagan, que nos llamen a nuestros teléfonos que aparecerán en la pantalla,
de tal manera que ustedes puedan ayudar a que este programa resulte mejor, llamándonos, planteándonos sus preguntas, explicando las dudas, agregando algún dato que ustedes tengan. También tenemos un correo electrónico al que es fácil comunicarse y una dirección en página web. Su opinión nos enriquece de una manera fundamental en este programa. Entonces vamos a comenzar ahora con nuestra primera ronda de preguntas. No hemos preparado de tal manera que cada uno de los invitados conteste alguna de ellas en especial y lo vamos a hacer más como una especie de diálogo. Entonces la primera pregunta que hemos planteado es ¿cuándo y cómo nos llega el trigo a México? Bueno, el trigo llegó desde muy principios de la llegada de los españoles aquí en nuestros territorios, desde el siglo XVI, pero fue lento el proceso de la adaptación del trigo en nuestras tierras. Una porque requiere condiciones muy especiales. Necesita estar en lugares secos, pero al mismo tiempo estar muy irrigados, y no todos los lugares se podía plantar el trigo. Los lugares donde más se empezó a tener trigales fueron en el Bajío, algunos lugares en el Bajío, algunos lugares en el norte, aunque no era muy frecuente ahí. De hecho, las tortillas de harina tan famosas del norte, pues vienen también de las plantaciones de trigo, en algunos lugares en el este y en el oeste, como en Michoacán también. El trigo y todos sus derivados, que sería el pan, en este caso para nuestro panel, era un material muy importante y de la materia prima de alimentos básicos en la alimentación de los españoles. Entre ellos estaba también, aparte del pan de trigo, estaba también el aceite de olivo y el vino. Pero sí duró un tiempo en que se estableciera el trigo aquí, y hay en los códigos del Código Florentino, del Códice Florentino, podemos ver los dibujos de algunas espigas de trigo. También se vendía el trigo en algunos mercados, como el mercado de Tlatelolco. Y bueno, era difícil al principio, como decía, no solamente el clima, sino también era costoso. Todo el proceso para los panes era un proceso costoso. Había que tener mucha agua, había que comprar arados de hierro, los animales, el grano también requería ser molido una vez que estaba cosechado, y también los hornos, que eran hornos de ladrillo, y aparte también el combustible que se usaba para los hornos. Pero ya para el siglo XVII y sobre todo para el siglo XVIII, el trigo sí tenía muy buena producción, y de hecho se consideraba estas tierras como la mina de los cereales, le decían. Ahora, Ángela, hay una cosa muy importante que tú más que nadie de nosotros aquí puede explicar. No solamente era esta función, digamos, alimentaria, sino el papel del trigo en la religión. Así Entonces, sí. por favor, háblanos un poquito de ello, Sí. porque... Sí, bueno, los españoles ya traían todo la cuestión del catolicismo, el cristianismo, donde la hostia, que es el alimento sacramental para los cristianos y los católicos, es algo que es necesario para todas las celebraciones eucarísticas. Y desde los 1000 años antes de Cristo incluso ya existía el trigo en España, y después con los romanos y después los musulmanes también usaban el pan y las hostias, como decía, era de gran necesidad aquí en estas tierras. Entonces sí hay una identidad religiosa también en los mestizos, de la necesidad del uso del trigo y del pan, sobre todo en su forma de hostia. Y además una tradición muy antigua, ¿no? Porque es una tradición de todo el Mediterráneo, Así es. de donde vienen los conquistadores españoles. Sí, así es. Ahora, para continuar con este tema, hay un aspecto muy interesante. Desde luego nosotros teníamos nuestro cereal, teníamos nuestro maíz. Entonces, ¿cómo fue esta rivalidad entre maíz y trigo? ¿Qué nos pueden ustedes comentar al respecto? Bueno, yo podría añadir que no es precisamente una rivalidad, sino más bien la adaptación y la aceptación del pan, más bien define estas formas cruzadas que se empezaron a dar muy pronto en la Nueva España ya. Recordemos que es hacia 1525 cuando se establecen los primeros molinos en Tacubaya, posteriormente en Onoalco, y que esto va a hacer que
tanto indígenas como españoles, empiezan a hacer estos cruzamientos alimenticios que sabemos que son característicos no solamente de la cultura mexicana, sino también abarca toda Sudamérica, en el que los españoles empiezan a comer los alimentos de los indígenas y los indígenas de los españoles. Muy pronto en la colonia hubo estos cruzamientos, y si nos enfocamos un poco a los indígenas, vemos que sobre todo los principales de los pueblos alrededor de México pedían permiso para portar armas, para andar a caballo y para vestirse a la española. Y que entre esos permisos también muy seguido vemos en las fuentes que también se les daba permiso para consumir pan. Para comer pan. ¿Sí? Entonces vemos ahí una aceptación definitiva de este pan como un elemento de cruzamiento entre dos culturas, y que por supuesto se va a extender. Ya lo decía el doctor Méndez, no solamente se mete ahí al centro del país, sino que viaja hacia el norte, y de tal manera que hacia el siglo XVIII, pues ya prácticamente el territorio está invadido con este nuevo cereal y con estos panes. No creo que sea un enfrentamiento, sino más bien es un complemento. Enriquecimos de alguna forma las opciones de alimentación que teníamos originalmente con la tortilla, que también es un cereal hecho de un cereal delicioso, ¿no? Ahora, ¿cómo verías tú este asunto, París? Justo ya lo han indicado, lo han esbozado y presentado de una manera muy clara, tanto Ángel como José Luis. El pan representa, desde mi punto de vista, mejor dicho, el trigo, la asunción del trigo como elemento del sistema de alimentación en el México colonial, representa o cristaliza mucho de la complejidad alimentaria que encontramos cuando dos culturas se encuentran e interactúan de una manera tan sustancial. ¿Por qué digo sustancial? Usted lo comentó hace un momento. Mesoamérica tenía como alimento vertebral el maíz, y forma parte del maíz le daba un sentido muy singular a la cultura en Mesoamérica. El trigo, por su parte, lo hacía de la misma manera con las culturas europeas, no solamente los españoles, sino en conjunto de mucha de lo que se conoce actualmente como la Europa occidental, por lo menos, ¿no? Y eso refleja y genera muchas influencias e interacciones culturales, técnicas, de tradición, que se van mezclando de alguna manera y se van representando en lo que conocemos como los productos finales más últimos, digamos, de este encuentro de la modernidad con la modernidad, que lo tenemos particularmente en el pan que conocemos todos los días. Vamos a profundizar seguramente más adelante en detalles y matices de este proceso, pero a mí me interesaba mucho rescatar y comentar la complejidad que representa en sí mismo la existencia de un alimento como el trigo, en la complejidad de una cultura tan mezclada como lo es la actual cultura, digamos, de la modernidad mexicana que conocemos en nuestros días. Ahora, París, justamente uno de tus temas favoritos es el Quijote. Y en el Quijote se habla de un platillo con pan que no nos llega a América, que son las migas. Es decir, esto es muy interesante porque es la comida de pobres en España, ¿no? Y aquí realmente, pues, la tortilla suple eso, ¿no? Es decir, no, en México es muy difícil que encontremos, tendríamos que ir a un restaurante especializado para encontrar migas, que era simplemente, pues, la miga de pan con aceite, con otros productos, casi con lo que hubiera, que era la comida típica de pobres. Hay cuadros muy bellos españoles de gente comiendo migas, ¿no? Claro, y bueno, no tenemos eso, pero tenemos otros muchos alimentos que han sido, o platillos que han sido finalmente representaciones similares de este mismo recurso, de aprovechar un recurso que es altamente aprovechable, perdón por la redundancia, en muchos sentidos. Pero por ejemplo, se me acaba de olvidar, usted conoce el nombre de este postre que se usa mucho en fin de año con pan, capirotada, la capirotada, que es un postre exquisito, entre otras cosas porque aprovecha muchos recursos y mezcla muchas de las formas de representación cultural, alimentaria, tanto mesoamericana como europea. Antes de ir a un video que nos han preparado, quiero recordar otra cosa, que no solo todo el trigo es pan, sino que hay también las pastas y hay otra serie de cosas. Por ejemplo, casi siempre cuando pensamos en pan, pensamos en el pan blanco, pero se abre un mundo de pan dulce, de postres hechos con pan, ya mencionabas las capirotadas, pero tenemos una larga tradición, y las pastas, que desde luego en México se arraigan profundamente.
Entonces, justamente para comenzar a ver este mundo maravilloso de los panes, es que hemos invitado a Alicia Gironella de Angeli a que entreviste a Ana María Gaona. Ana María Gaona es la dueña de una de las panaderías más singulares de México, que es una panadería que no tiene nombre de panadería porque se llama Hornos Eléctricos Ideal. Está ubicada en Insurgentes, casi frente a Sears, para que ustedes se ubican, y donde hacen un pan delicioso con una larga tradición. Entonces veamos por favor este video para que ustedes se ubiquen ya en el contexto de lo que estamos viendo en este programa. Los conejos mañaneros. Buenos días. Estamos en la panadería de los Hornos Eléctricos Ideal, fundada hace más de 75 años y que yo venía con mis papás y luego con mis hijos. Y ahora vamos a saber un poco más de la historia de esta panadería y quién la fundó. El señor Luis Álvarez en el centro. En las calles de artículo 123, ahí se fundó un lugar donde fue de hornos eléctricos, le puso Ideal. Después se hizo la escuela para que aprendieran a usar el horno y se demostró cómo se usaba el horno y nació la panadería. Después ya fue más famosa el pan que los hornos, pero de todos modos duró mucho tiempo en que los hornos, en todas las casas de aquí de México, todas las señoras querían tener un horno eléctrico Ideal. Me decías que la esposa, doña María, tenía las recetas. Ella tenía sus recetas que le habían enseñado y ella fue la que empezó a trabajar con esas recetas. ¿Y ustedes siguen usando las mismas recetas? Nosotros seguimos utilizando las mismas recetas, no los mismos materiales porque ya no se pueden encontrar, pero los similares y lo mejor. ¿Cómo qué materiales ya no encuentras? La levadura. La levadura ha cambiado. Ha cambiado. ¿Ustedes hacen su propia levadura? No, pero tenemos una de muy buena calidad. Yo pienso que hacer pan es una gran terapia, porque todas tus agresividades cuando estás amasando el pan, las transformas en algo que sirve para dar placer a la gente. Así es. Entonces, el poder degustar un buen pan, y uno puede comer de todo, simplemente saber medirse. Y es mejor comer algo que sea bueno, a que comer algo que no sabes con qué está hecho. Lo que mi marido Giorgio de Angeli, que fundó el movimiento Slow Food, decía que lo que más le gustaba era lo más sencillo, solamente lo mejor. Claro. Y en este caso, el mejor pan que yo creo y que yo conozco, a lo mejor hay otros que no conozco, de México, de un buen pan dulce y las variedades que tienen son ustedes. Así es que vale la pena el meterse a esta zona que es en Insurgentes 309, en plena Condesa. En Hipódromo Condesa, exactamente, nos siguen buscando, sigue viniendo gente, inclusive gente que vivió hace mucho tiempo aquí, que se fue al sur, al norte, inclusive viene gente de Guadalajara, viene gente desde Matamoros, tenemos una cliente que cada vez que viene a México, de Aguascalientes, que conocen el pan y cada vez que vienen aquí a México se llevan una gran cantidad de pan porque la congelan, la conservan y les dura, no sé, me han platicado que hasta 3 meses. Ana María, ahora cuéntanos algunas de las variedades de pan que tienen aquí. Bueno, pues nuestros panes todos son muy sabrosos. Este es de frutas, es delicioso, tiene un poco parecido a la rosca de Reyes porque se trabaja con la misma fruta que se hace la rosca de Reyes. Este pan realmente lo llevan mucho porque no tiene mucha azúcar y la gente anda buscando, la gente que es diabética anda buscando que no tenga mucha azúcar, que son estos polvorones de naranja y las rosquitas de sal que realmente tampoco tienen azúcar. Los biscuits también son muy deliciosos, es un biscuit delicioso, son de mis consentidos.
no tiene mucho azúcar. Estos son tradicionales. ¿Son las mantecadas? Las mantecadas, las de naranja, los cuernos de higo que los siguen buscando mucho. Oye, ¿y cuántas gentes trabajan contigo? Creo que tienes una mayora o una panadera. Somos ¿De hace cuánto tiempo? 6 mujeres, todas somos aquí mujeres, está prohibido que trabajen hombres con nosotros. Y la señora que está aquí atrás, la señora Juvencia, ya está jubilada, tiene 50 y tantos años trabajando con nosotros, está muy contenta, no se quiere ir a su casa. Y así estamos todas tienen 15, 20 años de trabajar, 30 años, la señora Eva también está por jubilarse y están muy contentas trabajando. Ana María, me decías que la tercera generación, los hijos, siguen en el negocio. La tercera generación es la que somos. Yo no soy de la familia Álvarez. ¿Y cambiaste tu profesión? Cambié totalmente mi profesión por venir aquí a la panadería. Estoy muy contenta, es algo que es de terapia. Se olvida uno completamente de todo. Haciendo pan y tratando a la gente que viene por el pan. Es un negocio muy bonito. Originalmente los hornos eran de hierro negro, ¿no? De lámina, que duran muchísimo. Sí. Y me decías que ahora ya están haciendo de acero inoxidable. Son unos hornos muy bonitos, muy modernos de acero inoxidable. Y se controlan por medio de termostatos. De termostatos de calor arriba, calor abajo, independientes. La ventaja de tus hornos es que te dora muy bonito. Sí, se puede controlar la temperatura y el dorar arriba, cocer en medio y abajo. Si quieren tomar clases de cómo se hace un pan tradicional, desde hace 75 años en un horno que lleva lo mismo, que en todas nuestras casas había el horno ideal, yo hasta hace poco lo tuve, y que no perdamos la tradición, el plan casero, el plan artesanal, que es la gran riqueza de todo lo que es nuestra cocina, nuestra gastronomía, nuestra panadería, nuestras raíces. Y pues miren, no me queda más que decirles buen provecho. Muy sabroso, está muy delicioso. Yo los invito a que vengan a degustar un buen pan. Muy temprano, aún oscuro, la tahona que bien huele, esparciendo el aroma del pan. Los conejos con sus manos, con sus patas, con sus... Lástima que por la televisión no se pueda transmitir el olor, porque si no, imagínense ustedes el olor de esa panadería. Como han visto ustedes, es uno de los baluartes de nuestra tradición panificadora. Pero el tiempo es muy corto y tenemos que seguir adelante. Ángel, ¿todo el mundo comía pan o había alguna diferenciación social en las épocas coloniales para esto? Sí había una diferenciación y de hecho una jerarquización en cuanto a los alimentos del tiempo de la colonia en la Nueva España. Los criollos comían el pan, por supuesto, era su identidad española, y las tortillas eran básicamente el alimento de los indígenas. Entonces sí había a veces conflictos, aunque sí hubo esta mezcla, sí había conflictos y había una forma como de atribuir la identidad de clase, sobre todo en ese tiempo. Otro también de cuestión de identidad era la cuestión de religiosidad, a veces incluso para cuestiones no solamente la hostia, sino también para algunas devociones, de ponerle pan en los altares de los santos, por ejemplo, y de los patrones, era una costumbre también muy, muy famosa. El pan también se utilizaba como una forma de limosna, entonces a veces se les daba limosna a los pobres, a los indígenas, con pan, y entonces así es que también empezaron a adaptarse a la comida de los panaderos. Pero sí había a veces conflictos políticos. Por ejemplo, en 1680, en Santa Fe, en Nuevo México, hubo una rebelión de los indígenas, expulsaron a los españoles y destruyeron todos los trigales. Entonces también era una indicación de conflicto a nivel político y a nivel económico. Hay que recordar que esto que mencionó Ángel es importante, porque Santa Fe, Nuevo México, era parte de Nueva España. Así es. No era territorio norteamericano. Ahora, ¿qué se necesita para hacer pan? ¿Qué cambios hubo en la tecnología para producir pan?
Desde luego que cuando empezó la industrialización, cuando tocó la panadería, hubo una transformación. Pero creo que lo verdaderamente valioso para nuestro programa, y como lo acabamos de constatar en el video, es que muchas de las técnicas y los instrumentos son exactamente los mismos. Han cambiado un poco. En los tiempos coloniales, por ejemplo, las brochas pues eran de plumas de ganso, etcétera. Pero lo que son las espátulas, había una especie ya de duya también en el siglo XVIII para decorar, los cuchillos, el palote, este rodillo para estirar, que han sobrevivido a los tiempos y que en algunas panaderías, incluso de la Ciudad de México, donde siguen haciendo el pan tradicional, emplean todavía este instrumento. Tenemos también, por supuesto, el horno, estos hornos enormes, en los que de alguna forma se sigue la tradición colonial que implantaron los españoles para la fabricación del pan. Y tenemos también estos enormes palas para meter y sacar el pan. Obviamente tenemos las charolas, los moldes, que han cambiado, eran de cobre en la colonia, actualmente son de hojalata, etcétera. Pero tenemos toda esta tradición que afortunadamente no se ha destruido, no se ha olvidado, como se han olvidado otras características del pan. Entonces tenemos estos utensilios, de los que podemos decir que siguen formando parte de la elaboración tradicional del pan. Hay uno que juega un papel muy importante, no sé si estén de acuerdo, que es la levadura. La levadura implica una visión tecnológica diferente del uso de un grano como el trigo, mientras que la fermentación para el caso del maíz, por ejemplo, es principalmente utilizada para otros fines que no es la elaboración farinácea, digamos, del grano. Para el trigo, la levadura tiene un papel muy importante, fundamentalmente porque aporta cierto tipo de características, no sé si todavía se usa la palabra, pero organolépticas al producto final, al pan, ¿no? Es decir, la textura, el tamaño, el volumen, el sabor, etcétera. Tiene un papel muy importante como innovación tecnológica en América, ¿no? Porque la fermentación para el maíz fundamentalmente se usa para fines de alcoholizar el producto y darle otro sentido alimentario que no se le da al pan, ¿no? Es decir, el trigo también sirve para hacer bebidas alcohólicas, pero por otra vía, ¿no? Por la vía de la destilación, etcétera, y para el maíz no. Entonces eso marca también, me parece, una diferencia importante entre los dos productos. Y por otro lado, la penetración que ha tenido en la cultura, y lo comentábamos hace un momento, Ángel nos lo comentaba, ¿no? La importancia que ha tenido diferencial en términos culturales y alimentarios en todo el territorio nacional, la existencia y el hábito de comer pan, que podríamos también hablar un poquito más de eso en un momentito, ¿no? Como en algunos lugares del territorio nacional se consume más cierto tipo de productos derivados del trigo y en otros en otra proporción y en otra calidad, ¿no? Como ven ustedes, el tema es riquísimo, además sabroso, un pan esponjadito gracias a una buena levadura, es una delicia, pero tenemos que ir a una pausa. Antes de hacerlo, les pido a ustedes que se comuniquen con nosotros por teléfono, por internet, que consulten la página web, y aquellos de ustedes que nos llamen podrán tener acceso al recetario que se ha preparado específicamente para esta serie de programas, que lo podremos distribuir a través de la red electrónica. Llámenos, por favor, nos interesa mucho saber de ustedes, que nos comenten qué les parece el programa, que nos planteen preguntas que podremos ver en la última parte del programa, y que nos anima mucho el saber que ustedes están ahí detrás de la pantalla y que nos están viendo, y sobre todo si ustedes están disfrutando de lo que aquí les presentamos. Vayamos pues a la pausa.
Pues bienvenidos otra vez a Bocados de nuestra historia, el sabor del patrimonio. Les recordamos que este es un programa en vivo. Les pedimos que nos llamen por teléfono, que escriban a nuestra página de correo electrónico. Podrán ustedes recibir por correo electrónico el recetario que se ha preparado especialmente para esta serie y nos interesa mucho tener sus comentarios. Ya hay un primer comentario donde nos dicen que sí, que las migas sí han sido usadas en México. Aquí también ya José Luis me dijo que sí. Y una pregunta técnica muy sencilla, que si el pan engorda. No, el pan no engorda, el pan se la pasa igual, engordamos nosotros, pero no necesariamente el pan. Es decir, al pan se le ha satanizado mucho, es un alimento con buena densidad energética, pero es un vehículo muy adecuado para parte de nuestra dieta. Hay que verlo en el contexto general de lo que comemos. Bueno, entonces volvamos a los temas que teníamos. Una de las riquezas grandes de México es el nombre de sus panes y la variedad de panes. Aquí frente a nosotros tenemos algunos de ellos y quiero nada más dar un dato antes de pasarles la voz a ustedes. Hay un pan que en México nos gusta mucho, sobre todo ya preparado en forma de antojito, que es el pambazo. Y el origen del nombre es muy sencillo, era el pan más corriente, era el pan bajo, el pan que se hacía con la harina menos refinada, etcétera. Sin embargo, a pesar de eso, igual que las semitas, por ejemplo, que es una harina no blanca, siguen siendo una delicia, de tal manera que no todo es lo de mejor calidad, sino también nos gusta lo que no es tan refinado. Entonces, ¿qué nos pueden decir sobre los nombres de los panes y el origen de esta diversidad? Ya para el siglo XVIII había una gran variedad de panes y básicamente estaban divididos en dos, los panes salados y los panes dulces. Los panes salados, como tú lo acabas de decir, estaban principalmente el pan vaso, que era el pan bajo, un pan que era económico, digamos, y para las clases que podían, que tenían bajos recursos, pero también estaba el pan floreado, que era para las clases más altas, un pan más blanco. Además, esta jerarquía también de los colores, ¿no? El pan entre más oscuro era más bajo, para recursos más bajos, y entre más blanco era para clases más altas. Y luego ya de los panes dulces tenemos una variedad increíble, ¿no? Por ejemplo, los enmantecadas, que eran hechas de manteca o de mantequilla, las soletas, que también se la llamaban biscoletas, que eran delgadas y ligeras. También estaban las puchas, que eran bizcochos, también dulces muy ricos, y que se comían regularmente, se acompañaban con el vino o con el chocolate. Eso es así, para mencionar algunos de los panes más populares, más famosos en esa época. Y una costumbre que desde luego ojalá y nuestro público la disfrute es sopear el pan. Por supuesto, sopear el pan, un sí. buen chocolate es una de las delicias de este Así mundo, es, a pesar de sí. que mucha gente piense que no es muy correcto, pero es delicioso. Sí. José Continuando Luis. con lo que dice el doctor, ya para el siglo XIX es cuando vemos con más precisión esta explosión de colores, de formas. Uno de los medios en los que lo podemos constatar es precisamente mediante los recetarios. El recetario en el siglo XIX tiene un capítulo dedicado a la repostería o a la fabricación del pan. Y también otro aspecto que podemos ver ahí es que nos llega toda esta panadería o pastelería o repostería europea. Aparecen los cuernos, esos croissants, aparecen los biscuits, aparecen las donas, las bolas de Berlín, etcétera. Entonces viene a complementar con este bagaje que ya teníamos, que mencionó el doctor Ángel Méndez, con esta nueva camada que nos llega y que podemos constatar que ahí estaba. Recordemos también que en ese siglo XIX, en esas postrimerías del siglo XIX, la forma de comprar el pan era pedirlo para que lo despacharan, y por lo tanto tú tenías que pedirlo por nombres, y ahí fue cuando se empezó a grabar en el imaginario popular, no solamente los nombres oficiales, sino algunos que comenzaron a surgir posteriormente. Y nombres hasta curiosos, ¿no? Sí. Es decir, tenemos, por ejemplo, aquí enfrente tenemos conchas, que justamente la forma es de esto, tenemos una serie de estribos, y tenemos moños, y tenemos volcanes. Hay un libro muy interesante de Sonia Iglesias que
por desgracia creo que ya no se puede conseguir, pero que pueden consultar en el Museo Nacional de Culturas Populares, donde ella hace una larga lista de los nombres de los panes. Se llama precisamente Los Los nombres del nombres. pan en México. Ujú. ¿Tú quisieras agregar algo? Además dicen Thais? mucho del sistema de representaciones del imaginario social ya propiamente dicho de la cultura mestiza, ¿no? Yo creo que gran parte de esto es de la diversidad de nombres, tiene que ver con la diversidad de cosas que se pretendían representar en el alimento mismo, ¿no? Yo no tengo el inventario de, perdón, todos los nombres, ni me los podré aprender jamás, pero está muy claro que muchos de ellos hacen alusión a representaciones mundanas, religiosas, ¿no? Piensen un poco en la idea del pan de muerto. Por ejemplo, el pan de muerto es pan de muerto y no tiene uno que explicar por qué. Se ven claramente los huesos, la disposición de los huesos, etcétera. Pero creo que tiene mucho que ver también con esta representación de múltiples formas de pensar el entorno, ¿no? Que está también plasmado en la figura, en la consistencia, en el sabor, en el color, etcétera. Quiero nada más recordar algo a propósito de una de las preguntas que hace el público, que claro, que aparte de las levaduras que vienen del viejo mundo, usamos pan de pulque. Es decir, también se usa el pulque como una fuente de fermentación. Y esto tiene una historia muy interesante. Hay mucho pan de pulque en el norte de México. ¿Por qué? Porque resulta que los españoles se llevan a los tlaxcaltecas a distintos lugares y ellos llevan esta tradición nueva para entonces de hacer pan con levadura de pulque, y entonces ese delicioso pan de pulque lo encontramos en lugares donde diríamos, bueno, ¿qué hace aquí? Bueno, pues es que llegaron los tlaxcaltecas y lo produjeron ahí. Claro. Tenemos más preguntas, pero tenemos que pasar ya a un video. Ahora nos vamos a Michoacán, nos vamos a Chilchota, para que el señor Juvenal Acuña nos platique, entrevistado por la chef Lucero Soto Arriaga, qué hace en su panadería que se llama, de manera maravillosa, La Favorita. Por algo será La Favorita. Estamos en Chilchota con el señor don Juvenal Acuña, en la panadería La Favorita. Muchas gracias por recibirnos, qué gusto estar aquí con usted. Bueno, pues el gusto de nosotros porque no esperábamos esta sorpresa, ¿verdad?, de que nos fueran a visitar, pero es un orgullo para nosotros. El pan de Chilchota es muy famoso, pero ¿desde cuándo empieza la tradición? ¿Desde su abuelo, su bisabuelo? ¿Quién le enseña a usted? ¿Cómo se da todo esto? Bueno, mi papá nos platicaba que él se había enseñado con su bisabuelita y luego su abuelita, y luego ya pues le gustó el oficio y ya de allí nosotros nos enseñamos pues a este oficio. Oiga, pero algo muy bonito que le decía a su papá, que usted le sigue diciendo a sus hijos, es que sigan los procesos tradicionales. ¿Cuáles son estos procesos tradicionales que hacen tan famoso el pan de algamo? Los oficios tradicionales, porque seguimos trabajando como él trabajaba con los antepasados, o sea que no hemos cambiado la forma de trabajar. Que mi papá nos decía, ustedes no vayan a cambiar la forma de trabajar, porque entonces ya no va a ser el mismo pan. Comentaba de la levadura, que la levadura usted sigue haciéndola de que el día anterior es la levadura que se utiliza para el día siguiente. ¿Cómo es esto? La levadura, pues nosotros la preparamos de harina fermentada. Nosotros no ocupamos levadura de fábrica, de paquetes, sino que es de harina fermentada. Eso nos enseñaron a decir que no dejáramos acabar. O sea, tiene la masa que ya utilizó y eso que le queda en los recipientes, le pone harina y es la que utiliza el día siguiente. O sea, lo que queda como el día de hoy, lo que queda, le ponemos levadura para que vaya haciendo pues más, que esté buena, para en la tarde ya hacer la nueva, porque tiene que ser nueva,
No, tiene que ser de 2, 3 días porque está muy fuerte y así ya no es igual. Y esa levadura es la que utiliza para toda la variedad de panes que tiene. Sí. ¿Que ¿Cuánta variedad de panes realiza? Hacemos el pan de blanco, ese le ponemos levadura, hacemos levadura aguada y levadura dura. Entonces la levadura aguada se le pone al pan de blanco, a la sema de granillo, pues le ponemos a las rosquitas, cuernos. ¿Y esos nombres tan originales de dónde se los puso? Pues ya desde que nosotros... Desde ahí viene la tradición. Papá pues ya nos enseñó así. Así como ellos le llamaban, así seguimos llamando. ¿Cómo sabe cuando el pan ya está listo? Bueno, aquí el mismo pan, o sea que uno ve el color que va agarrando, más hay que darle una volteada con la pala para que se empareje. Y ya cuando ve uno el color que debe tener cada pan, ya lo saca. ¿Dónde vende el pan de Chilchota? Pues nosotros tenemos aquí, yo tengo una expendio en Zamora, en el Mercado del Carmen, y aquí uno de mis hijos va a Purépero, nosotros vamos aquí, el otro va aquí está un pueblito que se llama el Valle de Guadalupe, y el horno, se le llama hornos calabaceros. Calabacero, ¿por qué calabacero? Pues así nos decía mi papá que se les llamaba calabaceros, porque no eran pues eléctricos ni se calentaba con gas ni nada, con leña. Oiga, pero es un arte el manejo de la leña en el horno, ¿verdad? Todo pues. Porque si no está muy caliente, se arrebata el pan y es Sí, cuando como usted no, entra. como no ocupamos termostatos, no sabemos a qué temperatura, pero a nosotros, como estamos acostumbrados, vemos cuando el horno necesita más calor o hay que ponerle más agua para enfriarlo para que no se vaya a quemar. Estamos viendo que ahorita hay un pan que meten con charola. Son cuernos. ¿Y cuál es la diferencia? Porque hay unos que lo meten sin charola y otro que lo meten con charola. Todo este pan va en piso. De piso. Este es el famoso pan de piso. Aquel no se puede cocer en el piso. No, porque ya lleva manteca y va un poco más floja la masa. Mucha calidad en los productos, un proceso muy tradicional y mucho cariño en toda la elaboración, ¿verdad? Sí, cómo no. Pues ya uno da gracias a Dios de que pues, mis padres, pues, este oficio que nos dejaron pues, es muy bueno. Entonces, muchísimas gracias por habernos recibido, un placer. Y pues bueno, que viva Chilchota, ¿verdad? Sí. Con el pan, y los azares. Muchas gracias. ¿Ah? Gracias. Mi reina, ¿a qué hora sales al pan? Pues aventúrense ustedes a visitar el país, a ir a lugares como Chilchota, Acámbaro, tantos otros lugares donde se hace un pan delicioso. Métanse a las panaderías, prueben, degusten las campechanas de Campeche, en fin, es una infinidad. Alguien nos pregunta justamente de la geografía del pan en México, no hay tiempo para contestar, eso equivaldría a un programa entero. Pero también quiero darles algo que nos piden, bibliografía. Nos preguntan sobre qué panes les gustaban a los gobernantes durante la época virreinal. Hay un excelente libro de José Luis Curiel que se llama Virreyes Golosos de México, Virreyes Golosos de México, publicado por Editorial Porrúa. Porrúa hoy tiene librerías por todos lados, pídanlo ahí y lo disfrutarán. Y si quieren algo más especializado, en el CIESAS, el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, busquen los libros de Virginia García Costa, una historiadora formidable sobre este tema. Bueno, ahora vamos a otro tema que es apasionante también. El pan, claro, hemos hablado incluso mientras ustedes estaban viendo el video de la delicia de sopear el pan, de probarlo, pero ahora el pan se convierte también en platillos. Entonces, ¿qué nos pueden decir sobre esto de
cuando el pan ya lo convertimos realmente en un platillo. Sí, pues es un platillo muy completo y había dos categorías así básicas. Una que era los panes rellenos finos y los otros más populares. Los finos se encontraban las empanadas que iban rellenas de una variedad de cosas. E incluso durante la vigilia o durante la cuaresma se comían los rellenos de cosas de atún o pescados, mariscos o vegetariano. Y luego las hojaldras, que también era una elaboración más francesa, por ejemplo, y se comía para ocasiones festivas, también se mexicanizaba y se le ponía mole, por ejemplo, y era delicioso. Los canapés, por supuesto, una variedad, y también los sándwiches. Ya para finales del siglo XIX, la influencia de Estados Unidos y Inglaterra y otros lugares en Europa, también con los sándwiches. Y los populares, bueno, no sé si ustedes quieren decir algo, pero así muy, nada más para mencionar, las guajolotas, las tortas tan famosas, las semitas, los pambazos, etcétera. José Luis, ¿qué nos puedes decir sobre las tortas, que es uno de los platillos barrocos de México? Bueno, pues precisamente mediante este platillo que empieza originalmente con la fabricación de un pan, nos llama mucho la atención el hecho de que le quiten el migajón, le quiten el contenido, que sigue siendo pan, lo pongan de un lado y le rellenen estos aditamentos novedosos, atrayentes, etcétera, que a final de cuentas es un poco como reforzar todavía más el papel poderoso que tiene el pan. Ya de por sí, ya sea la telera o el bolillo, no lo comemos con gusto, pero si lo rellenan es un doble gusto que le estás imprimiendo al pan y que ha hecho que estas tortas enormes que nos venden por ahí, bueno, tengan un éxito inusitado. Estamos convirtiendo el pan en un platillo. Y desde luego, cada uno de nosotros tiene su tortería favorita, porque hay muchísimas en la Ciudad de México y algunas de ellas formidables. Y sobre todo cuando uno contrasta, cuando uno va a Europa en general y pide el equivalente, que es un baguette, y nada más con el pedazo de jamón, el pedazo de queso, y nada más, a los mexicanos esto realmente nos hacen falta todo lo demás, ¿no? ¿Por qué esa integración, doctor? O sea, porque finalmente representa eso, la torta representa integración, y eso implica gustos, sensaciones, emociones, etcétera, etcétera, y pues todo ese colorido, todo ese barroquismo plasmado en la torta es también expresión de una complejidad cultural que ahí está inherente a la integración del pan en la dieta nacional. A mí se me hacía muy bizarro, como yo soy del norte de Mexicali, Baja California, la idea de un tamal y en una torta. O sea, se me decía, pero sí es dentro de otro pan. Sí, lo que le llaman las guajolotas, ¿no? Y incluso en Toluca me decía Hiapsi, una maestra antropóloga también del alimento, que se le pone mayonesa y se le pone hasta jamón y toda la cosa. Y la otra cosa también que no había yo probado son las semitas, ¿no? Nunca las había probado hasta ahora que fuimos a Puebla hace unas semanas y son deliciosas, me encantaron. Ahora, hay otra curiosidad culinaria mexicana que son los pastes, que estos son originalmente del estado de Hidalgo, pero por una razón muy sencilla, porque son empanadas, digamos, traídas de Inglaterra por los mineros. Y entonces estas originalmente llegan con los rellenos europeos, pero aquí rápidamente se mexicanizan y hoy hay tiendas donde venden pastes por todos lados de mole, etcétera. Pero fíjense ustedes en un detalle de ellas que hay que verlo para entenderlo. El borde es un borde muy grueso. ¿Por qué? Porque esto era lo que comía el minero dentro de la mina. La detenía del borde y claro, ese pedacito que lo ensuciaba con sus dedos de minero, pues ese lo tiraba, pero el resto del pan se lo podía comer perfectamente bien con su relleno. Y otra cosa interesante es cómo en México las empanadas, pues las seguimos encontrando en muchos lados y tienen todavía una fuerza importante semejante a la que tienen en Sudamérica. En Sudamérica realmente las empanadas son así como el platillo popular gustado, ¿no? ¿Quisieras agregar algo, París? No, simplemente es que pensar en el pan es pensar automáticamente en la complejidad que implica la integración del trigo en su conjunto. Es decir, el trigo en pastas, el trigo en panes, el trigo en bebidas, el trigo que finalmente forma parte de esta forma como muy cotidiana, sobre todo en los ámbitos urbanos, en México contemporáneo, de conformar una dieta que convive literalmente, está integrada a la dieta básica del maíz. Entonces, cuando pensemos en trigo en América, o particularmente en México, hay que pensar en esta dupla trigo-maíz que está presente
de manera natural y permanente en la cotidianeidad del México contemporáneo. Hay una pregunta del público que es interesante, sobre todo en este año que estamos en centenarios y bicentenarios, que es los lugares donde se almacenaba el trigo. Y justamente es una herencia europea, pero incluso con nombre árabe, las alhóndigas y los pósitos. Es decir, que son lugares donde se guarda el trigo para los momentos en que hay que usarlo y que, bueno, pues juegan un papel importante con la famosa alhóndiga de Granaditas y su toma, etcétera, durante la Guerra de Independencia. Pero, ¿qué podrían decirme sobre variedades de pan, digamos, en los estados, de variedades diferentes a lo que consumimos en la Ciudad de México? Por ejemplo, tú platicabas hace un rato de Mexicali. Las tortillas de harina, es que allá realmente es lo que más pega. Y sí nos llegaron mucho las conchitas y allá le llamamos virote al bolillo, por ejemplo, y otros panes más básicos, pero la variedad no es tan grande como la que hay aquí. De hecho, yo aquí he aprendido muchísimo sobre la increíble variedad que hay aquí en el sur, como decimos allá en el norte. Pero allá las tortillas de harina es lo que más pega, ¿no? Incluso las tortillas de harina con langosta y frijoles, como se come en algunos lugares en Baja California, en Rosarito, que son famosos. José Luis, ¿qué nos puedes decir sobre los biscuits? Que justamente son algo que son muy populares, pero que asociamos también con los cafés de chinos. Bueno, como decía anteriormente, los biscuits, las fuentes más antiguas que tenemos sobre los biscuits son precisamente los recetarios. Y en muchos casos lo marca como un pan inglés o como un pan norteamericano. Me parece que es solamente cuando llegan los chinos, cuando pasa de un pan que era cotidiano porque se hacía en la casa, casero, a un establecimiento donde además hay vitrinas y lo puedes ver, ¿sí? Sin embargo, también siempre ha sido un pan que no se come solo, regularmente lleva un relleno, dulce desde luego, ¿sí? Que no es el plato nada comparado con una torta, pero que nace en México precisamente con estos rellenos, ya sea de mantequilla, de crema chantilly, de mermelada, de cajeta, etcétera, ¿sí? Pero no será sino hasta que sale toma presencia en los cafés de chinos, que es cuando se populariza más. Y actualmente, bueno, forma parte de la panadería mexicana. Yo pensaría en dos grandes divisiones en el pan en la actualidad, que es el pan en los ámbitos urbanos, donde hay mucha sofisticación en términos de ingredientes, formas, colores, etcétera, y un pan que es más producido a nivel más doméstico y artesanal en comunidades campesinas, en pueblos mucho menos industrializados, donde sí tiene un papel muy importante el maíz y el trigo. Es decir, el pan de maíz, que en realidad es una mezcla de maíz y trigo, de harinas de maíz y harinas de trigo, para darle una textura diferente al pan que conocemos en los ámbitos de las ciudades. Para no entrar en detalles de y cómo es aquí, cómo es allá, porque efectivamente nos tomaría mucho más tiempo, yo creo que podríamos pensar que hay una división que tiene que ver también con apropiación de cierto tipo de tecnologías, capacidades tecnológicas, económicas, etcétera, para poder llegar a cierto tipo de sofisticación en el pan, que no encontramos en lugares donde no existen estas tecnologías, donde todavía los hornos de piedra están presentes, donde todavía los fermentos no se pueden controlar de la misma manera, las levaduras no se pueden controlar de la misma manera que se controlan en los ámbitos urbanos e industriales, pero sí tendríamos estas dos divisiones o diferencias, que creo que son importantes porque hablan de muchas diferencias técnicas, artísticas, conceptuales, ideacionales, etcétera, ¿no? Aquí una pregunta del público complementa lo que acabas de decir. Dice que sabe diferente el pan hecho en horno eléctrico, en horno de carbón o en horno de madera, ¿no? Es decir, de leña. Y desde luego, porque no son solo los hornos en cuanto tal, sino todas las tecnologías integradas, ¿no? Todos los referentes técnicos integrados. Más la altitud también. La Porque, altitud, por ejemplo, sí, aquí es un lugar muy alto y entonces son diferentes los procesos. Por eso los tapatíos dicen que aquí en la Ciudad de México nunca podremos hacer virotes como los de Guadalajara, porque saben diferente. Claro. Que es, por ejemplo, es un buen ejemplo, ¿no? Esos virotes tapatíos que son diferentes a nuestro bolillo y, como tú mencionabas, a los virotes de más al norte. De tal manera que entonces mantenemos la invitación a que ustedes vayan, busquen panaderías, comuniquen esto. Y quiero, antes de terminar, decir que hay una pregunta que no podemos contestar, creo que ninguno de nosotros,
pero que si nos escriben, o tomaremos nota de la persona que la hace, porque aquí tenemos expertas en ello, de un buen libro para hacer pan casero. Creo que los debe haber, creo que nuestra amiga Cristina Palacio, que está afuera, podrá contestarles sobre esto. Pero desde luego eso es otro mundo maravilloso, la fabricación de galletas, de panes en casa, que une a la familia, que nos permite estar en conjunto. Bueno, pues no me queda más que agradecer a nuestros panelistas su participación. Comenzaré ahora por este lado con Paris Aguilar, que, insisto, es profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, José Luis Juárez, que es profesor investigador en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y Ángel Méndez Montoya, que es investigador en temas de teología y filosofía en la Universidad Iberoamericana. Como ven, estamos representadas aquí 4 universidades, todos jalados por el tema maravilloso del pan. Pues muchas gracias y los esperamos el próximo lunes con el tercero de nuestros programas de esta serie de 5 de Bocados de nuestra historia, el sabor del patrimonio. Muchas gracias, síganos escribiendo, siga poniéndose en contacto con nosotros, le agradecemos mucho su participación.